¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? No, profe. Sí, ¿Cómo estás, Miguel? bien, usted. También bien, gracias. Bueno, Este, ¿Razo ya todavía no llega? no, que va a llegar tardecillo. Bueno, no hay ningún problema. No sé si tuviste oportunidad de ver lo que les puse en el grupo. ¿Los diagramas? Ajá, Sí, mira, te voy a ir explicando más o menos qué es lo que hay que hacer con ellos. ok. Ahora, tú vas a tener aquí, esos diagramas fueron hechos en otro programa que no es AutoCAD Electrical, Ah, ok. ¿sale? Entonces, ¿los puedes abrir? Sí. A ver. ¿Lo subió también a Dropbox, profe, o nada más a Facebook? No, nada más ahí, pero dame un segundo y te los puedo añadir. Ok, si no, pues ya estoy entrando aquí a Facebook. Ahí está ya. Ya nada más que Ah, sincronice. sí. A ver, aquí en el celular ya los tengo abiertos, ¿Ya profe. los tienes abiertos? Ok. ¿Te puedes ir a la página uno? Sí, ya aquí estoy. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna duda de lo que hay en cada elemento? Pues ahí son de los que ya hemos metido, ¿no? Sí, de hecho casi todo es de los que Además, hemos metido. el azul es que un transformador. Sí, este es un transformador. Tiene Ajá, dos bobinas a la entrada y una bobina a la salida. ok. Es porque este de aquí, oh, ¿sabes qué? De hecho no sé ni para qué te hice abrirlo. Pero bueno, Ya, bueno, a mí ya me abrió también en la compu. mira, de hecho, dame un segundo. Ahí está. Ah, ok. Perdón, es todavía de repente la costumbre. Ah, no Aquí, sé. por ejemplo, este Ajá, sería el transformador. Tienes dos bobinas a la entrada ok. y obviamente aquí la configuración es 440 a la entrada y a la salida tienes 115. Ok. Es de uso específico este transformador. Ese sí está en AutoCAD, ¿verdad? Sí, de hecho, déjame ver si tal vez no sea exactamente igual, porque recuerda que Ajá, están hechos en otro programa, entonces el chiste de ustedes es corregirlos, por así decirlo, ok. y modificarlos para en algún momento dado si tienen que agregar un PLC, si tienen que agregar ¿cómo se dice? Algún módulo o algo, Ok. lo puedan hacer. Pero ese de ahí lo vas a encontrar en donde dice fusibles y transformadores.
Ajá. y luego donde dice transformadores. Ok. Y aquí está, por ejemplo, es este de aquí que puedes utilizar. Si ves el de acá, Transformer Dual Flip. O no sé si también ya tengas este que está aquí, que es transformador 1P-2S. Es probable que tú tengas aquí en blanco, Ah, ok, sería cuestión de agregarlo de nada más. agregarlo nada más. Ok, Pero sí, sí lo debes de tener. Ok, sale pues. ahora vamos a la página 2. Buenos días, ¿no tengo clase? Sí, en línea. Ah, ok. Sale. ¿Qué dice? Y si no tuvimos clase. Ah, ya, ya. Ahora, de aquí es lo que sigue. Estos, son, déjame ver. Todos los demás símbolos sí los vas a encontrar, ¿eh? Sí, Aquí. esos son los que hemos usado. Ok, el único que cambia es que es resistencia. Es una resistencia. Ah, ok. También estas de acá son resistencias. Ok. ¿Sale? Los de arriba son fusibles, ¿verdad? Sí. Estos de aquí son fusibles. ¿Sale? Estos de aquí. Muy bien. Ok, en el 2 viene esto que es la fuente de voltaje a 24 volts. Ajá. Este es un filtro de línea, ¿sale? Este de aquí. Ok. Pero lo quitas. Este no es necesario que lo dejes, Ah, ok. ¿sale? Y esta es una fuente que te va a dar más 15 y menos 15. Ok. Y esta es otra fuente de 24. Esta fuente hay que cambiarla por el símbolo que debe de ir, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, estos de aquí representan las flechas, fuente, Ok. ¿sale? Y de ahí te brincas a la 3. La 3 es pura maniobra eléctrica. Todo esto lo vas a encontrar ahí. En algún momento dado, si tú llegaras a tener problemas en cuanto al, ¿cómo se dice? Perdón, si tú llegaras a tener problemas en cuanto a algún símbolo o algo, tú mándame un mensaje, ¿no? Y ya yo te puedo decir Sí, cuál esos símbolo es. de PL8, PL7, ¿qué son, profe? Ah, son conectores. Estos los vas a encontrar igual en el AutoCAD. Esos ¿Son están, los de las donitas o...? no, son conectores. Tienes que meterte a terminales y conectores y vas a agarrar el que dice Connectors NO. Ahorita te lo pongo. Ok. Déjame ver dónde lo. ¿Y allá donde andas si son las 8 o es más temprano? Sí, son las 8 aquí. Es normal, es el mismo horario. Ah, ya. Todo es exactamente igual. De hecho, también hablan aquí mucho español. Déjame te comparto, ¿eh? Sí. Mira, si ves estos dónde los encuentras. Ok. Aquí en Terminal Connectors y Ajá. conectores. Y aquí está Plug Jack. Ah, ok. Es exactamente igual, nada más aquí están un poco más largos y en el otro están un poquito más como redondos, pero es exactamente esto. Ok. ¿Sale? Entonces aquí, sí vas a ver el conector tal cual, nada más te comento, este es así un poco más alargado. Ok. ¿Sale? Aquí te pones un paro de emergencia, un arrancador con lámpara, un botón con lámpara, digo, también viene ahí.
¿Qué más? ¿Qué más? Mm, este es un temporizador. Ajá. Y ahí te vas a brincar al 4. Este no lo hagas. El 4 no. ¿Ahorita en qué pantalla está, profe? Porque se acabó. Ah, sí, es cierto, perdón. No, es que no le cambió. Se me olvida. Vamos a hacer algo. Déjame aquí. Listo. Ok, ese no, ¿verdad? El 3 sí. Sí, El, el cua- 3 sí, pero el 4 el no. 4 no, porque es esto, ¿sale? Ajá. Ya si lo hacen, tendrías que crear el símbolo, pero realmente no es necesario, mira. Esto es lo que hay que crear. Este, no es necesario, la verdad. Ok. Ese no hay que hacerlo. Ya después les enseño cómo hacer ese tipo de cosas en AutoCAD Electrical. Sale, vale. Pero no, ese no es necesario. Ya si lo quieren hacer, pues se los contaría como puntos extra, ¿no? Pero no hemos visto esta parte de cómo realizar los símbolos aún, o sea, cómo crear tu propio símbolo. Ajá. Ahora, este de aquí son las entradas digitales del PLC. El PLC, que es el módulo el PLC que se usó es este, Ok. ¿sale? Pero hay un detalle, si te fijas las entradas, el módulo de entradas aquí está arriba y no debe de ir así. Debe de ir abajo, ¿sí me explico? Sí. Aquí está mal. Entonces este módulo no, digamos que no es correcto, no está bien, pues. Entonces Ya esto, nosotros lo exacto, corregimos. hay que corregirlo, poner esto abajo, Ok. ¿sale? Las 5, las 6, lo mismo con las 6, ¿no? Todas las que sean entradas en realidad deben de ir abajo. Ok. Son las salidas las que van arriba. Lo mismo con el 7. Este sí ya está bien, las salidas a relevador. Igual Ese es, ¿mande? profe, ¿Cuál es? estos verdes. A estos verdes. Es una válvula proporcional. Ok. Y estos Entonces, vienen. sí, estos vienen aquí, mira. ¿Dónde la encuentras? En Solenoid, creo que es. Dame un segundo, eh. Aquí, en válvula proporcional. A lo mejor no la encuentras como el símbolo, aquí está. Vas a encontrar el puro Ajá. nombre, pero tienes que agregar el cuadrito, ¿no? Ok. ¿Sale? Sí, está bien. Ahora, de aquí, déjame. ¿Cómo está, Razo? Listo. ¿Me escuchas, Miguel? Sí. Ok. A ver, de aquí, estos dos serían las válvulas proporcionales. Estas son electroválvulas normales. Estas son Ok. lámparas, pero estas lámparas están relacionadas con los botones. ¿Has visto los botones con lámpara va? A ver. Eso los van a encontrar aquí.
Déjame mostrarte. Aquí está, mira. Ah, ok. ¿Sale? Y aquí te vas a encontrar la lámpara y del otro lado, aquí va a estar el botón y la lámpara corresponde al botón. Entonces la que se Ok. activa es esta. ¿Sale? Sale. Ok. Ahora, esto es en cuanto a las salidas. Vámonos con el que sigue. Igual, puede ser que te encuentres otro de acá. Este igual es electroválvula. Estos cuadritos verdes son electroválvula. Sobre todo se dicen Rexroth. Ok. Estos 3 módulos son de salidas. Igual, son solenoides normales. Ok. Aquí, estos 3 es lo que te comentaba. Todas las entradas, por alguna razón en este programa, están arriba y las entradas deben de ir abajo. ¿Vale? Ok. Y obviamente los termopares, pues están al revés, porque los termopares van arriba. Entonces hay que corregir esto. Ok. De este de acá, aquí, ok. Déjame ver si tengo un símbolo que pueda reemplazar este, porque este no lo van a poder tener como tal. Dame un segundo, ¿eh? Ok. ¿Ya vio la de los Vengadores, profe? Todavía no, creo que la voy a ver hasta este fin de semana. ¿Ya la vieron? Ya. ¿Y qué tal? Muy triste. Muy triste. Está bien, pues sí lo que me han dicho que está buena y está triste. Eh, Miren, este de acá, el que dice el 13, ajá. con que hagan los puros módulos. Ah, ok. No hay que ponerle nada de esto, ¿sale? Ok. Ni esto tampoco. Este es un potenciómetro, si quieren ponerlo. ¿Sale? Y en el que sigue igual, en las salidas analógicas, que es el 14, los puros módulos nada más, no hay que poner ¿cómo se dice? Esto de aquí. Es que como todavía no les he enseñado a crear un componente, Ajá. es complicado que hagan esto ahorita, Ok. ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Tú sabes? Ah, No, de pronto. sí. Ok. Y les comentaba que el 15 no. Este sí no, porque este ya trae más cosas y este no es necesario. Ahora, Ok. sí hay que corregir algunas cosas. Y además de esto, estos diagramas están listos para que ustedes les pongan aquí, por ejemplo, qué cable van a poner.
en este caso, aquí, de qué o sea, de qué calibre. Estas les comento que son, esta es la cometida, o sea, esto no hay necesidad de ponerlo. Ajá. Y, ¿qué más? ¿Qué más? El calibre y demás aquí va a ir. ¿Sale? Aquí está. El color también de este lado. O sea, se prestan para que ustedes pongan esto, ¿no? Como parte de... Y corregir esto, que las entradas deben de ir abajo, no arriba. ¿Sale? Ok. ¿Dudas con respecto a esto? No, todo en orden. Órale, pues. Si llegaran a tener algún problema en cuanto a lo que es resolver este tipo de diagramas o algún símbolo o algo, mándenme un mensaje o incluso si llegaran a estar atorados en alguna parte del proceso, no hay ningún problema y podemos vernos, ¿no? No tiene que ser a fuerzas en este horario de clase, sino puede ser en cualquier momento del día. Siempre y Ok. cuando pues, tanto puedan ustedes como pueda yo, ¿no? Sí, también, profe. Órale, pues. Entonces, vamos a ver algunas cosas hoy. Un segundo para abrirlas. Listo. Ok, tenemos que ver para poder hacer la configuración del Danfoss con lo de la comunicación del Danfoss con el PLC, tenemos que ver un poco de esto, de lo que es Modbus. Modbus lo vamos a encontrar como un protocolo que, por ejemplo, puede ser montado en 485 o incluso se puede montar en 232 o se puede montar a través de lo que es Ethernet. Y vamos a encontrar diferentes tipos, que es Modbus TCP, Modbus RTU, Modbus ASCII. Estos últimos dos se pueden montar tanto sobre 232 como 485. La ventaja de los equipos que ustedes tienen en la universidad, que son las OCS de Horner, es que los dos, tanto el que tú tienes, Mike, como el que tiene Razo, están, digamos que, habilitados para que ustedes puedan tener la comunicación por 485 y también en un dado caso pudieran tener una red CAN funcionando al mismo tiempo sin ningún problema. Ya, por ejemplo, en el caso de Razo puede tener, aparte de esta red que está aquí, puede tener lo que es una red de Ethernet disponible más, en donde puede tener también Modbus TCP o otros protocolos como Ethernet IP o como EGD, en el cual se pone. Ahora, digamos que 485 vendría siendo en lo que sería, por así decirlo, el modelo OSI, nada más el nivel físico, por así decirlo. Es decir, es el tipo de cable que se tendría que utilizar. Entonces, aquí nosotros, ¿qué veríamos? Que si nosotros utilizamos Modbus TCP, utilizaríamos un cable ordinario de red para poder comunicarnos entre dos dispositivos que admitan este protocolo.
Un ejemplo de lo que hicimos con esto fue cuando comunicamos el Siemens S7200, lo comunicamos con los módulos de Vago. También se puede hacer lo siguiente, en donde tú comunicas 1200 a través de Modbus TCP. Sin embargo, tenemos la facilidad ahí de las librerías de ISO en TCP, y lo que hicimos fue mandar mensajes utilizando el mismo, digamos que las facilidades de herramientas que ya tiene o que ya maneja el E7200, pero se puede hacer también. Y no necesariamente tendría que ser con un 1200. Cualquier equipo que permitiera el Modbus TCP, por ejemplo, un 300 o un 1500, lo podríamos comunicar mandando mensajes y igual respondiendo ese tipo de mensajes. Sin embargo, el Danfoss no tiene un puerto Ethernet. Entonces, aunque, por ejemplo, el PLC que tiene Razo, que es la XL6C, tenga el puerto Ethernet y no tenemos un convertidor de Ethernet a 485, siendo el Danfoss de ese tipo de terminal, no nos queda de otra más que utilizar el MJ2 con ¿cómo se dice? El PLC, utilizando dos cables, o sea, usando half duplex, que vayan directamente hacia lo que es el puerto de comunicación del Danfoss. Entonces, le recordaba de lo que vimos ayer, el protocolo que puede manejar el MJ1 y el MJ2 son distintos. Dependiendo del modelo de PLC que tengamos, habrá algunos que sí pueden manejar full duplex y habrá otros que no puedan manejar half duplex. Hay que verificar en el manual, que el manual se puede descargar de la página oficial de Horner. Dependiendo mi tipo de PLC, y eso se casa con el modelo, dependiendo mi tipo de PLC, es el protocolo que yo le puedo asignar a MJ1, MJ2 y en algunos casos en MJ3. MJ1 en algunos PLC solamente es serial, y MJ2 y MJ3 sí pueden manejar lo que es 485, mientras que el MJ1 es 232. Y de aquí tendríamos que hacer lo que platicamos ayer, que son los puentes entre el 2 y el 4 y entre el 3 y el 1. Y el 2 y el 4 van hacia el menos del Danfoss, y el más y el 3 y el 1 van hacia el más de lo que es el Danfoss. Ahora, en el puerto, por ejemplo, de lo que podemos así tener en el MJ2, lo podemos cambiar o combinar de que sea half duplex. Podemos hacer lo que esté en su estado natural, que es full duplex, o manejarlo como half duplex, en el cual el MJ1 lo único que hay que hacer es el 1 y el 2, y en el MJ2 pues sí tendremos que hacer nosotros el puente. Ahora, Modbus es una compañía, ya tiene bastante tiempo, pero es un protocolo de mensajería estructurado, desarrollado desde 1979, que por lo general tiene una característica que va a ser comunicación entre dispositivos que son maestros y esclavos. Entonces, es un estándar abierto. Por lo que tengo entendido, cualquier distribuidor o cualquier fabricante de equipo para automatización industrial lo puede utilizar y lo puede usar. Sin embargo, ¿cómo les diré? Fue diseñado precisamente para que facilitar un poco las comunicaciones entre dos equipos distintos. La metodología que se utiliza es la siguiente, es decir, vas a tener un maestro, que en nuestro caso va a ser el PLC, y se va a tener un esclavo, que en este caso va a ser el Danfoss. Si lo quisiéramos ver de otra forma, cuando nosotros habilitamos el SCADA, por así decirlo, que en realidad creamos un servidor OPC utilizando LabVIEW, en donde LabVIEW es el maestro y en este caso el esclavo era el PLC. Ahora lo que vamos a hacer es un poquito distinto, porque ahora el PLC va a ser el maestro y el esclavo es este dispositivo que va a ser el control de velocidad, que es el VLT 2800. Entonces, normalmente aquí, aquí lo que se puede decir es,
existen algunas cosas que debemos saber o algunos criterios que debemos de considerar, como lo que es el concepto de ADU, en el cual el ADU va a ser el tipo de bueno, sí, como el tipo de protocolo que se va a utilizar, en donde, por ejemplo, TCP, RTU y y ASCII vendría a ser lo que es ADU. Si yo, por ejemplo, tengo un cable de Ethernet, un puerto de Ethernet, tanto por ambos lados, entonces yo lo que tendría sería el ADU de TCP. Un ejemplo de cómo se haría, por así decirlo, manualmente con un microcontrolador el protocolo sería una trama de datos de este tipo, donde aquí lo pueden ver, por ejemplo, con Modbus ASCII, y podrían ver, por ejemplo, la trama que tendrían que enviar. Es decir, tendrían que enviar 8 bits, en este caso. Si fuera RTU, si es ASCII, tienen que enviar 7 bits. Y lo que se envía sería lo siguiente, por ejemplo, tienen que enviar el mensaje empezando con 2 puntos, luego un 06, un 03, la parte que es alta, que es 00, la parte que es baja, que es 6B, la cantidad de registros y el LRC, que es para checar el error, y el símbolo de carriage return y de espacio, que ocupan un total de 17 bytes. Esto sería como hacer la trama, por así decirlo, en donde ¿qué es cada parte? Esta es la cabecera del mensaje, donde yo estoy iniciando el mensaje. Después viene la dirección del equipo con el que me quiero comunicar, porque como es una red en donde hay un maestro, no necesariamente implica que exista uno y solamente un esclavo, sino que pueden, por ejemplo, existir 3 convertidores de frecuencia que yo quiero comunicar con mi PLC, y entonces a cada convertidor de frecuencia le tengo que asignar un ID distinto. En este tipo de protocolos el ID es importante porque tiene un poco más de prioridad el 1 que el 2 y así sucesivamente. Entonces, sí es importante considerar que esta parte es vital si yo quiero establecer comunicación con un dispositivo terminado, por así decirlo. Ahora, en cuanto a la función, ahorita vamos a ver que existen diferentes funciones. ¿Por qué? Porque se puede leer y escribir, ¿sale? O solamente se puede leer. Y se puede leer un solo bit o un solo registro, o también se puede leer múltiples registros, tanto de tipo booleano como de diferente tipo. Y también esto me permite hacer otras cosas, como por ejemplo, leer y escribir al mismo tiempo, pero digamos que yo puedo modificar algunos registros de comportamiento y también puedo modificar o leer algunos registros de comportamiento o estado. Por ejemplo, si un ejemplo, ¿no? Hay algunos módulos que me permiten cambiar o leer termopares y me mandan el valor ya en temperatura por 485 hacia lo que es el PLC. Entonces lo que se hace es, se establece un protocolo que en la mayoría de las veces puede ser Modbus RTU, Modbus ASCII, y ya nada más lo que se hace, ya no se manda el valor como cuando leen ustedes la entrada digital, digo la entrada analógica, sino lo que se hace es, ya se les manda directamente la temperatura. Pero ahora, puede ser que estén, por ejemplo, de este lado, que es en Estados Unidos, en donde ustedes saben que no se utilizan los grados Celsius, se utilizan los grados Fahrenheit. Y si acá lo quieren leer y normalmente el equipo lo reporta ya en grados Celsius, podrían ustedes hacer la conversión directamente en la lógica del PLC, pero por lo general este tipo de equipos que pueden leer termopares también pueden reportar la temperatura no necesariamente en grados Celsius, sino en grados Fahrenheit. Y aquí lo que se hace es se modifica un registro que permite cambiar este comportamiento y que te reporte la temperatura ya no en estos grados centígrados, sino en grados Fahrenheit. Entonces aquí la función cambia y también el tipo de registro cambia. Pero les comentaba, no puedes, o sea, la ventaja que tú tienes aquí es que no necesariamente tienes que enviar o modificar un solo registro. Puedes modificar a lo mejor un rango completo o quieres leer un rango completo de temperaturas. Entonces aquí por eso existe esta opción de número de registros que puedas leer, y esta es la parte baja y la parte alta. Igual en este caso,
Esta es la parte baja y la parte alta. Pero, ¿qué es lo que implica? No sé si ustedes han visto alguna vez o en alguna serie, por ejemplo, de Narcos o algo así, las entregas o creo que era en Breaking Bad. Bueno, sí, un ejemplo, no sé si han visto Breaking Bad. Sí, ya. Ok, en Breaking Bad hay una temporada en la cual Walter y Jesse trabajan para Gus Fring. Y lo que hacían para poder enviar la droga a diferentes lados era que metían el empaque de droga en unas cubetas que tenían producto de los pollos, pero esas las identificaban poniéndole una estrella que solamente se veía con luz ultravioleta, ¿no? Entonces, solamente ese tipo de cubetas que solamente se veían así, se iban a poder identificar del lado del receptor con con la droga y no había necesidad de abrirlas todas. Entonces solamente las que estaban marcadas. Algo similar pasa con Modbus. ¿Por qué? Porque como tienes la posibilidad de modificar muchos registros, y si ustedes recuerdan, pensando en que el esclavo ahorita sea el PLC, ¿cuántos registros tiene el PLC? Al menos tiene 10,000 registros. Entonces, ¿cómo le haces para identificar cada registro que tú puedes leer o cambiar? Y a su vez las entradas y las salidas. Y a su vez, por ejemplo, también una entrada analógica o una salida analógica, no necesariamente digital. Si tú la quisieras leer, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, lo que hace Modbus es que clasifica en direcciones específicas todas estas entradas digitales y salidas digitales, las entradas analógicas y las salidas analógicas, entradas, por ejemplo, de control, o registros de control y registros de memoria para que ustedes puedan leer determinada locación sin tener que andar buscando por todo el mapa de memoria o por todas las locaciones que tiene la posibilidad de leer el equipo. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Al final, nosotros tenemos que tener un chequeo de error porque este protocolo sí te dice si todo ha estado bien o ha estado mal en la comunicación y el final de la trama. Pero les comentaba, no nada más existe Modbus ASCII, existe Modbus RTU. Este ejemplo es un ejemplo, por ejemplo, de petición, donde aquí el maestro envía al esclavo esta trama en ASCII, esto es en ASCII, y esto es en RTU, ¿sale? La diferencia, ¿cuál es? Que en RTU son 8 bits y en ASCII son 7 bits. Lo mismo, la respuesta se va a entregar. Aquí está la cabecera, en RTU no existe, la dirección del esclavo, la función, el número de bytes de datos que va a regresar, los datos que va a regresar, el error y el final de la trama. Y esto es lo que se ve de esta forma en cuanto, si ustedes quisieran hacer el protocolo tal cual. Y les comentaba, el modelo de los datos que va a manejar es que yo puedo manejar tipos de datos, acceso tanto del maestro como acceso del esclavo. En algunos casos, por ejemplo, vamos a pensar que lo que yo estoy haciendo es este ejemplo de la lectura de termopares. Si yo estoy leyendo una entrada que depende de voltaje, que aunque sea en milivolts sigue siendo voltaje, yo no puedo escribirle el valor que está recibiendo este equipo en voltaje, ¿cierto? Yo puedo leer este equipo, pero yo no le puedo escribir porque esto depende directamente de voltaje y no depende de un valor lógico o de un registro en especial que yo cambie y modifique su valor, sino depende directamente del voltaje que va a hacer en cierta forma respuesta de la temperatura que yo aplique del otro lado de la unión. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero leer una entrada, en este caso las entradas solamente son de lectura. Aquí, por ejemplo, están reportando solamente las entradas discretas, que quiere decir las entradas digitales. Una entrada digital también yo la puedo leer. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, en LabVIEW, nosotros, a pesar de que estamos utilizando Modbus TCP, que ya lo que hace el OPC server o el servidor OPC es habilitar el protocolo sin que nosotros nos demos cuenta, pero eso es lo que está haciendo el servidor.
Aquí lo que él estaba haciendo era leer una entrada. Yo les decía, hay ciertas cosas que si ustedes provocan o si ustedes configuran, van a ocasionar que a lo mejor se trabe la lectura de diferentes indicadores. Una de ellas es precisamente, por ejemplo, ponerle escritura a una entrada. ¿Por qué? Porque realmente las entradas digitales solamente se van a poder leer porque dependen de voltaje. No dependen de un valor en lógica o dependen de una condición de programación, no. Dependen única y exclusivamente de voltaje. Entonces, si yo estoy viendo que esta entrada tiene 24 volts, entonces tengo un comparador que me dice que esta entrada está en 1. Yo no le puedo escribir a esta entrada que se ponga en 0, porque esta entrada está recibiendo en 1 y es importante conservar esto. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces puede haber un error en comunicación que se traduce en un error en formato. Si yo, por ejemplo, trato de escribir en algo que solamente es de lectura. Entonces va a haber algunos registros que ahorita vamos a ver en el Danfoss que solamente son de lectura y no se les puede escribir. Entonces, si yo los configuro como escritura, ¿qué es lo que va a pasar? Va a marcar un error y a partir de ahí las peticiones siguientes, porque al final de cuentas son secuenciales, las peticiones siguientes van a tener un problema y se va a ver reflejado en lentitud en la actualización de las variables que yo quiero modificar. Ahora, no se puede hacer todo en el Danfoss, es decir, sí voy a poder arrancar, sí voy a poder parar, pero tal vez no pueda hacer lo mismo que lo que puedo hacer yo físicamente al ir en el control. Sin embargo, creo que pueden hacer la mayoría de las cosas. Ahora, aquí es lo que yo les comentaba con respecto a lo que es Modbus. Van a encontrarse códigos de función que van a determinar cómo el maestro tiene acceso y modifica los datos. Cada, por ejemplo, código es un comportamiento en específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la función me puede decir si yo lo que quiero hacer es leer una entrada o escribir en una bobina que es de función especial o leer un registro de memoria en el cual yo estoy modificándolo desde el HMI o estoy modificándolo desde, por ejemplo, el sistema SCADA, y se lo escribe al PLC. Entonces, cada función cambia y esas funciones son independientes una de la otra, y esa función es la que les comentaba que va aquí, en la trama que va. Y esa función las podemos encontrar dentro del protocolo de Modbus, incluso en su misma página de internet. Ellos te dicen qué es cada función y para qué se utiliza. Ahora, no todos los equipos se soportan las mismas funciones. Yo les platicaba de que vamos a hacer una operación en la cual vamos a comunicar por Modbus TCP un Arduino que es el ESP8266, por ejemplo, con una estación de operador que es el PLC, a través de lo que es un cable de red que vaya a un access point, y el access point se comunica de manera inalámbrica o por Wi-Fi con el ESP8266. Entonces yo puedo leer la temperatura a lo mejor de un LM35, si así lo quieren ver, reportarla al Arduino. Obviamente aquí yo ya sé manejar el Arduino, ya puedo sin problemas leer esta parte, y lo voy a reportar a través de Modbus TCP de manera inalámbrica hacia el PLC utilizando el access point. Entonces, el hecho de que esté en Arduino implica que hay una librería que sinceramente alguien más hizo, no la hice yo. Y estamos haciendo uso de esta librería para poder hacer la comunicación del Arduino con el OCS. Sin embargo, les comentaba, no todos los equipos soportan las funciones de Modbus. Entonces, ¿esto qué implica? Que, por ejemplo, el Arduino, la librería que está hecha y que yo les voy a pasar para hacer la comunicación, solamente soporta ciertas funciones, como por ejemplo la lectura de una entrada, escritura de una salida y lectura de algunos registros de memoria. Y creo que los registros de memoria que pueden leer son 4. Entonces, no pueden hacer una gran cantidad de lectura de diferentes, pero sí pueden poner varios ESP, ya el módulo que viene con el transmisor Wi-Fi, y reportar de 4 o de 6, reportarlo, hacer una red Modbus
que va a estar de manera inalámbrica reportándose con el PLC. Para esto, bueno, pensando en lo que es el ejemplo que les pasé que les acabo de explicar, que es de temperatura, a reportarlo hacia el PLC, entonces nosotros vamos a tener que hacer el cableado y era lo que les comentaba. Algunos equipos, por ejemplo, como el Danfoss, tienen esa terminación, que es de menos y de más, en donde el menos hacia dónde va. El menos va a ir hacia TX menos, RX menos, y el más va a ir a RX más y TX más. ¿Qué pasa si yo invierto y pongo el menos con el más y el más con el menos? ¿Qué creen que pase? Corto. Así es, va a haber un cortocircuito y entonces lo que va a pasar es que voy a dañar el puerto de comunicación. Por eso es importante que esto esté menos con menos y más con más. Ahora, la diferencia entonces de este tipo o por qué pasa esto. Al ser 485, 2 cables y no 3, como lo es RC232, es decir, yo tenía, denme un segundo, ¿Eh? ¿Se escucha qué? Si muteas el micrófono, puedes ver cómo va la espaciadora. Ah, sí. Mm, Ok. ya sé. Ok. De aquí les comentaba lo siguiente. Siendo esto RS232, ¿sale? Yo tenía 3 puertos o 3 pines, que es casi siempre el 1, el 2 y el 5, ¿no? Salud. En donde uno era DX, otro era X, ¿cierto? Y entonces sabemos que aquí yo iba a tener estas 3 líneas, ¿cierto? Pero que en realidad se pueden separar en el canal así. ¿Cierto? Sabemos entonces que voltaje también se puede expresar como diferencia de potencial, ¿cierto? Y que diferencia de potencial implica que hay una diferencia de energía, por así decirlo, entre 2 puntos, es decir, donde yo tengo una referencia que es esta con respecto a esta. Si yo llego y mido con un multímetro de aquí hacia acá, volts, voy a obtener un valor que puede ser 9 volts, por ejemplo. Y lo mismo, si yo mido en el canal que es el que recibe, también voy a encontrar un voltaje, ¿cierto? Ahora, esto es con RC232.
¿cómo se hace con RS485 si nada más tenemos entonces TX o D menos, D más y D menos? Bueno, es la misma aplicación que esto que está aquí. ¿Cierto? ¿Qué es esto? Amplificador. Exacto. Entonces, ¿qué implica esto? Que esto lo que lee es la diferencia de potencial entre estos dos puntos que está aquí, como lo haría un operacional a su entrada, ¿no? Entonces, esto implica que si yo, digamos que leo, digamos que mal, o pongo el más con el menos o el menos con el más, estoy metiéndole un voltaje que no está preparado para recibir la entrada de, por ejemplo, la OCS. Esto va a afectar y lo va a llegar a dañar. Entonces, sí está protegido contra protección de polarización inversa. Pero lo más común que puede pasar es que lo estén conectando, desconectando para ver por qué no prende. Y ahí sí, al ser constante la conexión y desconexión, es muy probable que se llegue a dañar el equipo. Por eso es importante que sí sea más con más y menos con menos, porque se lee la diferencia de potencial que existe entre D más y entre D menos. Ahora, de aquí lo que sigue es entender los códigos de función. Lo que les comentaba era lo siguiente: existen funciones distintas para diferentes aplicaciones que nosotros tenemos en lo que es el código de Modbus. Una de las, por ejemplo, que podemos identificar son leer, por ejemplo, los registros de entrada, que es la función 4. También el escribir es el 6. Sin embargo, también existe el 16, en el cual yo puedo escribir en diferentes registros, y a su vez existe el que es leer, por ejemplo, los registros de memoria, que es el 3. Todas estas funciones están mejor explicadas en donde, en la página de internet de modbus.org, que es una organización que es la que está encargada, por ejemplo, de lo que es el protocolo Modbus. Ahora, un ejemplo de esto, ¿dónde sería? El código va relacionado directamente con el direccionamiento, porque cuando nosotros habilitamos, por ejemplo, la lectura del 4001, lo que estamos diciendo es que vamos a escribir o leer el valor de una salida analógica. Entonces, yo lo que estoy diciendo al escoger, por ejemplo, la dirección 40001, estoy diciendo que voy a escribir en una señal analógica, o que la puedo leer esa señal analógica, que va a ser una salida, la primera salida del PLC. ¿Por qué les pongo esto? Porque, por ejemplo, nosotros queremos leer la velocidad del control de frecuencia, o el convertidor de frecuencia. ¿Qué es lo que entonces yo tendría que buscar? Tendría que buscar un registro de lectura de esto. Pero si yo lo que quiero hacer es modificar ese registro, cambiar la frecuencia a la cual está operando el control de velocidad, entonces yo tengo que buscar la dirección que me conlleva a modificar ese registro. Entonces, si está relacionada directamente, por ejemplo, solamente la lectura, porque si ustedes solamente quieren leer, por ejemplo, una entrada analógica, tendrán que utilizar esta dirección.
Y al seleccionar esta dirección por default, están indicando que la función Modbus que ustedes están escogiendo en el PLC es simple y sencillamente esta que es la función 4. O por ejemplo, si ustedes quisieran escribir directamente en una salida, que no se lo recomiendo, pero lo pueden hacer, estarían utilizando este direccionamiento 0001. Si quisieran escribir en la salida número 3, por ejemplo, esta dirección cambia, todo esto es igual, pero este 1 cambia por la 3. Si quisieran modificar la salida 10, este 1 y este 0 cambian y se convierte en 1, 0. Es decir, esto se convierte en el 10. Si ustedes quisieran modificar la T100, por ejemplo, tienen que utilizar entonces esta que está aquí, que es la 6001, y cambiarla por la 6100. Lo mismo si, por ejemplo, ustedes quisieran leer el registro 1, tienen varias opciones. Si el tipo de direccionamiento que ustedes tienen configurado es de 5 dígitos, ustedes pueden utilizar estas dos formas o estas dos direcciones para modificar a partir de aquí los registros hasta 2048 registros. Entonces es útil esto para poder hacer este tipo de cosas. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de direccionamiento en cuanto a lo que es otro equipo que lo que hace es reportar aquí la temperatura. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Si nosotros estamos viendo el registro 40.006, 40.007, vamos a ver que esto es para modificar los parámetros de comunicación. ¿A qué vamos con esto? Que esto se puede configurar desde el maestro. Y tú puedes configurar, por ejemplo, que la velocidad de este esclavo sea de 38.4 kilobaudios, que no tenga paridad, o que la paridad sea non, que tenga 8 bits de datos y un bit de stop, y que el modo sea Modbus RTU o Modbus ASCII. El ID del Modbus se lo puedes modificar, también puedes modificar algunas otras funciones, pero también puedes, por ejemplo, modificar el tipo de entrada para que te lea fuentes de milivolts o que te pueda leer, por ejemplo, un termopar o un RTD. Puedes habilitar o no un canal, si no lo estás utilizando, no lo leas. Y también puedes, por ejemplo, aquí si ustedes ven en el registro 4006, si ustedes ponen un 0, quiere decir que lo están trabajando en el bit 6 de este registro, lo están trabajando como Modbus ASCII. Si lo están trabajando con el bit 6, lo ponen en 1, lo están trabajando como RTU. Y todo este registro de 16 bits, que es el 40.006, los dos primeros bits sirven para elegir, los tres primeros bits sirven para elegir qué velocidad quieren trabajar en baudios. El tercer bit sirve para identificar, por ejemplo, si es Modbus RTU tiene que ser 8 y si es ASCII tiene que ser 7. Y el bit 4 y 5 van a servir para escoger la paridad, donde si yo los pongo en 0, no hay paridad, es 1 par y 2 impar. Ahora, si en el registro 40.011 ustedes tienen un valor de 1, escogieron ese tipo de fuente, pero si ustedes escogieron, perdón, es que se va el internet. Si ustedes escogieron, por ejemplo, el valor 21, lo que quiere decir es que están leyendo un termopar tipo N. Pero, por ejemplo, el más común en México son el J y el K. Entonces utilizaríamos el 14 y el 15 en ese valor si nosotros quisiéramos leer ese tipo de termopar. Ahora, para habilitar un canal en el 40.012, por ejemplo, existen 8 entradas para habilitar. Yo en cada bit tendría que poner un 0 o un 1. Si yo quiero deshabilitarlo es un 0 y si quiero habilitarlo es un 1. Entonces, en este registro que es el Channel Enable, que es el 40.012, si yo, por ejemplo, pongo un FF, que es aunque estos no se usen, estoy diciendo que tendría habilitados todos los canales, los 8 canales que pueden leer temperatura. Si fuera, por ejemplo, quisiera que solamente los primeros 4 que yo tengo estuvieran leyendo, les repito, aunque no se esté utilizando, al yo poner 0F, estaría poniendo estos 4 que están aquí
deshabilitados y estos 4 que están acá los pondría habilitados. Entonces es importante ver qué valor yo le puedo escribir y yo puedo modificar en el PLC, por ejemplo, qué tipo de registro yo puedo poner incluso en binario para que esto sea muchísimo más sencillo. Aquí, por ejemplo, voy a leer en el 40015 las entradas y esta entrada va a ser en grados centígrados. ¿Vale? Y aquí yo estaría, por ejemplo, en el 40022 la entrada 7, en el 40017 la entrada 2 y así sucesivamente. No sé si me explico hasta ahorita. ¿Hay algo de dudas con respecto a esto? No, pues ahorita no, profe, ya cuando lo hagamos, Ok. ahí sí salen las dudas. Ahora vamos con esta parte que tal vez nos va a refrescar o nos va a dejar más claro esto. Denme un segundo, ¿eh? ¿Dónde? Se muere, luego revive. Vive, 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 muere. Ok. ¿Pueden ver este manual? Sí. Perfecto. Este manual creo que ya lo tienen en su carpeta de Dropbox, si no se los agrego ahorita. Pero esta es la forma de cómo comunicar el Danfoss, la serie de 2800 o también la serie 6000, que esa no la tenemos la 2800, con ¿cómo se dice? Con el PLC. Y aquí te va diciendo paso por paso lo que hay que hacer. Algunas advertencias. Te empieza a explicar lo que es el manual, un ejemplo de lo que sería Modbus RTU, la teoría, hasta aquí. Pero viene a ser parte importante de esto, lo que se puede hacer. Dice, la palabra de control de Modbus que tiene aquí el instalado, por así decirlo, o que está habilitada dentro del protocolo del variador, lo que hace es que tú puedes arrancar o parar el driver y lo puedes parar de diferentes formas. Una es que con su propia carga se vaya parando y la otra es pararla con una rampa. Hay diferentes formas aquí que podemos ver. Yo puedo reiniciar o restablecer la condición del variador. Si en algún momento el variador se fue a falla, lo puedo hacer desde Modbus, o sea, lo puedo hacer remoto. ¿Qué implican estas 3 funciones? Que yo puedo arrancar el variador sin tener el cableado de las entradas digitales. Entonces, por ejemplo, si el borne de comunicaciones está bien, es decir, si no le faltan los tornillos como a los otros bornes, y yo tengo acceso a estos puertos sin ningún problema y todo sale bien, yo podría arrancar el variador sin tener que utilizar ninguna entrada digital. Y puedo también, por ejemplo, correrlo en reversa y ¿se acuerdan la práctica que hacíamos al principio de correrlo en diferentes velocidades? Bueno, esa práctica Sí. se puede hacer sin necesidad de tener que cablear nada. Lo único que sería mandarle un registro para que cambie de velocidad. Y cambiar el sentido también se puede hacer. Entonces, esas son las funciones, algunas de las funciones que se puede hacer. La instalación aquí te dice el direccionamiento que puede soportar y la tasa de baudios que soporta. Lo más rápido a lo que puede correr la comunicación con el Danfoss sería de 9600 baudios por segundo. O sea, nosotros tenemos que configurar en el Horner esto que es 9600. El tipo de cable que te recomiendan es utilizar este STP y la impedancia que ellos te sugieren, es de 120 ohms.
O sea que con la resistencia que ustedes tienen normal de 120 lo podrían hacer. Sin embargo, sí les recomiendo que sea una resistencia de precisión para que tengan menos problemas de compatibilidad electromagnética con la comunicación. Ahora, la longitud máxima de cable que deben de utilizar es de 1200 metros o entre estaciones de 500 metros. Sin embargo, para que ustedes lleguen a tener una instalación en la cual alcance los 500 metros por comunicación es complicado. Sin embargo, pues sí ténganlo en mente de que, bueno, es una red cableada y por lo tanto, al ser una red cableada, pues tiene sus limitaciones en cuanto a la longitud del cable que yo le puedo asignar entre una estación y la otra y entre el maestro y el esclavo. Y esto era lo que les comentaba. La conexión de red, ¿cómo se va a hacer? Bueno, si ustedes se fijan, hay un borne que tiene las terminales 68 y 69, donde la 69 es el menos y la 68 es el más. Entonces aquí la unión del 2 con el 4, que era menos, va al menos, y la del 1 con el 3 va al más, que es el 68. Aquí es donde se ve cómo se va a hacer la comunicación. Y esta parte es importante, y esto es interesante porque esto es algo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado. No sé si se acuerdan, tú no fuiste, May, pero Razo sí fue a la visita a Centrum, donde teníamos un control, o más bien dicho, un monitor de energía que estaba instalado más o menos a 40 metros de cableado con respecto al PLC. Y entre esa línea circulan o hay cerca un motor de 900 caballos a 440 y otro motor creo que es de 500 caballos a 440. Entonces, ¿qué implica esto? Que estos motores además traen, obviamente, control de velocidad. Aunque los motores son de alta eficiencia y los variadores son muy, muy, muy buenos, el ruido que se puede generar en este tipo de comunicación, estamos hablando de que son 440 volts y corrientes de casi 300 amperes sin problemas o 200 amperes. Y esta va a estar muy cerca de un voltaje que no va a exceder los 24 volts en lo que es la comunicación. Si yo no utilizara un cable con malla y que este cable además no fuera trenzado, es muy probable que yo tendría ruido y perdería paquetes de comunicación entre el PLC y el monitor de energía. Entonces, aunque esta recomendación aquí está como recomendación, si ustedes ya lo van a aplicar en un ambiente que no sea la escuela, sí les recomiendo que esto no lo tomen como una recomendación, sino como una obligación. O sea, que pongan, por ejemplo, les va a costar más que un cable, por ejemplo, de red cualquiera, pero sí les recomiendo que inviertan en un buen cable que tenga par trenzado y que además tenga pantalla y o malla. Se puede dar el caso que tenga pantalla y que además tenga malla, y esos cables, la verdad, son más inmunes a estos problemas de ruido que se presentan. Ahora, les he platicado experiencias en las cuales los convertidores de frecuencia, por ejemplo, el mismo delta es generador de armónicos, y eso mismo implica problemas en la comunicación. Nosotros estuvimos como locos 2 años, creo, sí fue creo que 2 años, por un problema generado en la comunicación entre un módulo de temperatura, no, creo que era de salidas analógicas, y el PLC. De repente se perdían paquetes y no sabíamos por qué, hasta que en algún punto nos dimos cuenta que podría ser el control de velocidad, y efectivamente era el control de velocidad. Entonces, aquí el problema es que era tan fuerte que a pesar de que se usó las indicaciones que yo le estoy dando, aún así existía este problema. ¿Cuál era la razón? El sistema de tierras en este lugar era muy malo, era pésimo. Y además, otro problema que había es que el variador compartía el espacio del módulo que se quería leer. Entonces, ¿la solución cuál fue? La solución fue sencillamente cambiar de lugar
el control de velocidad a otro gabinete. Sí. Se murió con el mic. Ah, ok. Bueno, tú estás presente todavía, ¿no? Sí, pero obviamente que no tengo mis audífonos. Deje desconectar los audífonos. Ok. Listo. ¿Listo? Ok. No hay problema que sea... de hecho, si, por ejemplo, si tú un día llegas a faltar o si llega a faltar este mic por alguna razón y no se pueden conectar, está la opción del celular, pero si no se pueden conectar por datos o algo, le recuerdo que yo pues grabo las clases, entonces se pueden poner al día después. Ayer me Entonces, intenté conectar por celular. ajá, No sé cómo conectar el audio. a Porque ver, me acaba de conectar como llamada. déjame ver. Ah, tienes que decirle entrar como teléfono. Voy a tratar de entrar yo por la aplicación. Déjame ver si puedo. 580. ¿Listo? Ey, aquí le pones. Aquí está la reverencia, pero es por los audífonos, ¿eh? Déjame salgo. Sí, tiene que ser lo de. Ándale, así. De hecho, tienes apagado el micrófono en la otra, ¿no? Sí, lo tengo que se presione para después, ¿verdad? Ok, habilita que en el celular tiene la opción de llamar por teléfono, algo así. Dice llamar algo. Ahora sí, ya te escucho. Creo que Chido. voy a quitar. Ya, de hecho ya te escucho. Entonces, ok. Ahora, de aquí lo que sigue, es esto. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Como yo ya tengo el puerto, que es 485, yo tengo la opción, de poder hacer digamos que una conexión Profibus. Si yo pongo estas tres resistencias de 330, 120 y 330 de esta forma. Sin embargo, como nosotros estamos haciendo lo que es 485, lo único que hay que hacer, y Modbus RTU, lo único que hay que hacer es poner esta que es de 120 ohms aquí y no tendríamos ningún problema después configurando en el 2800, digo en el PLC, este tipo de cosas. O sea, digo, la resistencia interna. Ahora, en los parámetros que se tienen que mover, primero, la dirección. Esta es la dirección del equipo, que sería el control de frecuencia o el convertidor de frecuencia. Aquí yo le tengo que poner, por ejemplo, la dirección que yo voy a utilizar. Si yo estoy utilizando Modbus RTU, tengo que escoger un número entre el 1 y el 247. Si yo tengo 16 equipos, por ejemplo, los 3 controles de velocidad que están ahí y otros 13, a cada uno le tengo que asignar un ID diferente en el parámetro 500. Luego de ahí viene la tasa de baudios, en donde ustedes pueden escoger. Les recomiendo que escojan siempre la más alta, que sería la 9600, que es poner un valor de 5
en lo que es en lo que es el ¿El registro. registro? Ajá. De ahí viene el protocolo. Nosotros ponemos en el parámetro 561 el 3, porque nos queremos comunicar por Modbus RTU. Y en el parámetro 570, por ejemplo, yo aquí les recomiendo que sigan este, que es de no paridad y un bit de stop, pero pueden poner ustedes la configuración que aquí les guste. Sin embargo, este no causa nunca ningún problema y poniendo un valor de 2, de hecho es el valor que viene por default, van a encontrar que no. El 571 no es necesario mover. Ahora, estos parámetros que aparecen aquí abajo son los del 6000. Es muy similar a la comunicación del 2800. Pero de aquí lo que nos interesa ahora es esta es la estructura si quisieran hacerlo con un microcontrolador. Pero lo que nos interesa es esto. Aquí lo que nos interesa es cómo puedo yo, por ejemplo, modificar o escribir en los parámetros del variador. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Lo único que hay que hacer es, por ejemplo, esta sería la dirección y se escribe en decimal. Aquí les dice. Y la dirección en decimal lo que haría sería, denme un segundo, por favor. Bueno. Buenos días, Diego. A tus órdenes, ¿cómo estás? También bien, gracias. Ajá, ajá. ¿Cuándo viene? Ah, sin problemas, Diego. Sí, claro, por supuesto. De hecho, podría estar casi diario. Nada más déjame coordinar ahí con algunos otros trabajos que tengo. Pero dices que es del 27 de mayo al 1 de junio, ¿verdad? Ujú. Ajá, claro. Sí, de hecho, sí, nada más sí, eh, si pudieras hablar con él para que nos asegure, o ya ves cómo se puso la vez pasada, ¿no? Que a lo que viene, pues también es a dejarnos los programas, ¿no? De todo. Ey, ajá. Bueno, sí, está bien. Sí, entonces, porque eso es lo más importante. No sé si te contó Salomón lo que pasó con la de México, ¿no? Que les cobran un dineral para a la instalación de esa parte. Ajá. Entonces, aquí el detalle, pues, cuál es, ¿no? Que a nosotros no nos debe pasar eso. Órale, pues. Vale, sí, sin ningún problema. Ajá, ajá, ajá.
Ajá. Tendríamos que modificar algunos parámetros en los controles de velocidad para que no se alarme por esta condición, o sea, que dé tiempo de lo que es la alarma de pérdida de voltaje. Y sí, tendremos que comprar casi el mismo sistema, pero sí, de hecho, si quieres tendremos que buscar el proveedor, que es Phoenix Contact. El detalle es que sí están bien caros. Entonces, ahí sí no tengo idea, pero mira, en los sistemas de UPS que hemos cotizado, había desde 100,000 hasta arriba, o sea, te ibas hacia arriba. O sea, no estaban tan accesibles todavía. Sí, están caros. Es como compras el módulo de, digamos que de redundancia, y aparte el módulo de los de la pila, sí están caros. Sí, yo creo que sí, sí están valiendo pues una muy buena lana. Por eso, ¿por qué crees que llegó él con todas las precauciones y todo? Sí, de hecho sí. Entonces, dame oportunidad de buscar quién nos puede cotizar ese equipo, pero sí son muy caros, o sea, no son económicos. De hecho, es Phoenix Contact el que los tiene, nada más yo no vendo esa marca. Tendría que buscar en Delta, sí tendría que buscar, nada más si me da chance de investigar, porque yo la verdad casi siempre he caído ahí en Phoenix Contact por la calidad. Pero en Siemens no hay, en otras marcas no he visto. Déjame investigarte, ¿no? Y te confirmo en estos días qué podemos hacer. Órale, pues, sale. Entonces, dame oportunidad y entonces en un rato más te regreso la confirmación de que estas fechas están bien. Órale, gracias. Listo, muchachos, perdonen, es que de repente, como no estoy allá, algunas cosas se tienen que resolver y tengo que contestar. Sí, profe, no hay problema. Salió. Ahorita regresa. Ok, mira, de aquí lo que se puede hacer son diferentes cosas, pero lo que nos interesa es estos parámetros sí se pueden cambiar y se pueden hacer modificaciones. Sin embargo, así como se pueden cambiar, se pueden leer, pero lo que nos interesa es esto. Yo tengo la posibilidad de tener una palabra en la cual yo voy a escribir y esta palabra lo que me va a permitir hacer es arrancar o si yo pongo este bit en stop, para el variador. Por ejemplo, también yo puedo poner el variador en yogueo. Si habilito el bit 8, lo habilito, entonces en esta palabra yo tendría la posibilidad de poner el yogueo en el variador. También a su vez yo puedo, por ejemplo, activar una salida digital o activar una salida a relevador. Puedo modificar otros parámetros como por ejemplo, aquí está. Aquí está la explicación de cada cosa, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está la descripción de cada parámetro, pero hay una palabra. Aquí está. Para, por ejemplo, la frecuencia de salida, en donde yo puedo modificar ese valor directamente desde la comunicación. Entonces, aquí hay un detalle. Para poder, por ejemplo, nosotros modificar la frecuencia a la salida del variador, tenemos que irnos a los parámetros de referencia del variador y decirles que también se pueden modificar a través de la red, no necesariamente de manera local o por las terminales de control,
sino que también se puedan modificar directamente desde la comunicación. Entonces van a tener que trabajar con este manualito y además con el manual de los parámetros del variador 2800, porque en algunos casos ustedes van a ver que sí pueden arrancar y parar, pero no pueden cambiar la frecuencia de salida. Entonces sí tienen que estar jugando con los dos manuales para encontrar, a lo mejor algunos parámetros hay que decirles que también el arranque y el paro se puedan habilitar desde red, o que también, por ejemplo, la frecuencia de salida se pueda cambiar por esta parte. La ventaja de comunicar el variador con esto es que pueden leer casi cualquier parámetro, pueden cambiar también casi cualquier parámetro, pero también pueden, por ejemplo, leer diferentes cosas como alarmas, razón de la alarma, la corriente de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, el voltaje del bus y así sucesivamente. Prácticamente esto es el proyecto que había hace un año con ustedes y con los de en ese tiempo octavo, que era lo de hacer un sistema que permitiera identificar todas las variables del motor de corriente alterna. Aquí es muy similar. De hecho, aquí la idea es que ustedes puedan hacer esa comunicación en la cual eh, reciben todos los datos del variador y además puedan arrancar y cambiar la frecuencia de este control de velocidad sin problemas. Y, por ejemplo, si tuvieran la necesidad de activar una salida, que lo puedan hacer directamente desde el PLC. Entonces, esto es un manual que explica un poco, incluso hace algunos ejemplos de lo que es la programación del variador y códigos de error, etcétera, etcétera. Ahora, hasta aquí no sé si queda alguna duda o algo con respecto a la teoría de comunicación de esta parte del variador y el PLC. No, está bien todo Ok. hasta ahorita. Entonces, la siguiente semana, ¿qué es lo que hay que hacer? La siguiente semana, en lugar de verlos aquí en el salón, o bueno, en este caso de no verlos, los vería en lo que es ¿cómo se dice? El laboratorio, y ahí tendrían que sacar el variador y sacar el control de velocidad. El jueves tenemos el examen, entonces sería el viernes. Sacamos el VLSD 2800, que es el control de velocidad. Sacan el PLC, se puede hacer con los dos PLCs, se puede hacer, hay 3 variadores y hay 2 PLCs. Entonces, cada uno que tenga su variador para poder hacer el trabajo. Regalen un segundo, por favor. No se equivocó. Así es, sí. Más bien, yo creo que se quiere comunicar a Piacisa, ¿no? Ah, sí, ese no es su número. Si quiere, déjeme ver si se lo puedo pasar. Ah, sí, sí, de hecho sí, estoy enterado, pero si quiere mejor le paso el número de Ángel Mares porque este no es su número. Sí, yo creo que sí. Así es, soy yo. Así es. Sí, sí, sí me acuerdo de usted. Bueno, yo soy el hijo del ingeniero, pero sí me acuerdo de usted. Sí, lo que pasa es que el equipo, sí, nosotros lo vamos a tener. O sea, nosotros se lo pagamos y es enviarlo a nosotros. Sí, no, es a nosotros. Ajá.
Ajá. No, los datos siguen siendo iguales. Así es. $143, ajá. Así es. Igual, todo, sí, todo, de hecho, todo sigue igual. No, sí, de hecho, sí es 37,520. 37,520. No, sí, de hecho, sí. Sí, sí, de hecho, todo sí. Sí. Ajá. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. Hasta luego, bye. De nuevo, disculpen, muchachos. ¿Están ahí? Sí. Ah, ok. Ok, entonces, les comentaba. La siguiente semana, el jueves, tenemos el examen y el viernes sería aquí híjole, sería aquí aquí realizar esta práctica del laboratorio. Ok. Y además, tendríamos que, por ejemplo, ver algunas cosas de AutoCAD Electrical. Si tuvieran alguna duda con respecto a lo de AutoCAD y además quisieran ver algo más, con confianza manden un mensaje y podemos programarnos para vernos en la tarde. ¿Sale? Sale pues, profe. Órale, pues, muchísimas gracias, muchachos, y cualquier cosa estamos en contacto. Profe. Órale, pues, muchachos. Nos vemos. Sale. Hasta luego. También para